los errores que cometiste, déjame nacer, déjame vivir, no seas tú quien decidas, no, quitarme la vida, no, no. Ella es hermosa, bella, preciosa del jardín de papá, la flor más hermosa, inteligente, talentosa, de la cual mamá se siente orgullosa. Hola a todos, sean bienvenidos a Punto de Vista, la versión hecha noticia. Este sábado 4 de mayo se hará una cita con la vida. Este día varias asociaciones, movimientos, organizaciones y personas que promueven la defensa a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, con el lema Déjalo latir, harán una marcha especial por las principales calles en las ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Villavicencio. Precisamente nuestro tema de hoy es el aborto, así que sean ustedes bienvenidos. Tiene que nacer, inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di. Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor. El 17 de diciembre de 2012 cambió la ley del aborto en Colombia. Ahora se puede abortar también por causa de salud mental de la mujer. Los otros casos son por violación, peligro para la salud física de la madre y por graves malformaciones o problemas de salud del feto. En Colombia el número de abortos ilegales es de 300.000 por año, siendo la tercera causa de mortalidad materna al realizarse ilegalmente y por tanto sin garantías mínimas sanitarias. Sin embargo, como en muchos otros países, existen grupos contrarios a la práctica del aborto. Manifiestan que la vida es sagrada y solo puede ser quitada por Dios. Iniciamos Punto de Vista con este video difundido en la página Asociación Unidos por la Vida, testimonio de una madre arrepentida por haber abortado. Y bueno, nos ha acompañado el día de hoy el testimonio de María, una historia muy valiosa y muy valiente que ha tomado la decisión de estar aquí con nosotros, y le pido por favor que nos comparta algo de su experiencia. Hola, buenos días. Yo soy María y quiero compartirles todo el vacío que dejó en mí el haber abortado. Es un dolor inmenso que me dejó marcada para toda la vida. No sé, el volver a recordar ese momento me vuelve a abrir la herida. Quiero compartir que yo quedé muerta en vida. Yo sentía que no era digna de vestir, que no era digna de llevarme un alimento a la boca, porque yo me sentí totalmente basura. Me sentí suciedad. Yo decía, ¿cómo es posible que yo haya matado a mi propio bebé? Y pues estoy aquí porque lo que menos quiero es que haya tantas almas inocentes, tantos bebés que no se pueden defender y que sufran, que haya madres que sufran lo que yo estoy viviendo. Yo, gracias a Irma, encontré un consuelo, pero bien pude haber atentado en contra de mi vida si no las hubiera encontrado a tiempo. Y por esos bebés que no tienen voz, por esos bebés estoy aquí. No sé, no tengo palabras para manifestar todo lo que siento. Y yo creo que todos podemos hacer algo por esos bebés, por esos seres inocentes. Y dentro de todo lo malo, igual a lo mejor en un momento pensó mi bebé que yo era de lo peor, porque sí lo fui en ese momento. Pero ahora con esto, quiero que él esté orgulloso de mí,
de que a través de mí, que en algún momento fui de lo peor, que él sepa que hay una madre que quiere defender más vidas, que quiere defender a esos bebés que no tienen voz. No sé. Por ejemplo, yo decía, o sea, hay una niña que dice, no, es que yo fui violada, esto y lo otro. Que se encontró con una persona, pues, que le hizo daño, ¿no? Pero, digo, bueno, fue un patán la persona con la que se encontró en su camino, pero ella hubiera sido peor, ella hubiera sido una asesina de su propio bebé, que es lo peor. Yo creo que un violador no es tan malo como una madre asesina. Eso sí lo tengo presente. Bueno, lo mismo, me atrevo a decirlo porque eso es lo que hacemos con nuestros bebés. Pero sí, estoy muy arrepentida y por eso, bueno, lo mismo, quiero manifestar el dolor tan inmenso que hay. Bueno, la Iglesia siempre ha salido en defensa de la vida, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Así, digámosle, en algunos países se quiera establecer la ley a favor del aborto, la Iglesia dice no, el único dueño de la vida es Dios, y Dios es el que nos puede llevar o nos puede dejar aquí en la tierra. La ley es clara. Hay solamente en 3 casos en los cuales está permitido y debe realizarse el aborto. Estos 3 casos son en casos de violación, y esta violación debe ser denunciada. Dentro del estudio, dentro de la investigación, se determina qué parámetros tiene. Cuando una mujer joven o de la edad que sea tiene un problema de un delito sexual, una violación, inmediatamente se debe acudir a un centro de salud en los cuales, o al hospital, en los cuales lo que uno hace es prevenir que de posterior a esa violación pueda haber un embarazo. Se dan los diferentes medicamentos para evitar, no es producir el aborto, sino es impedir que si hay en un momento una fecundación, ese feto, ese que va a producirse apenas, no se anide. Lo que uno hace es dar una serie de medicamentos, los cuales evita que la mujer tenga la anidación de ese producto. Cuando posteriormente, si esto no se realiza, uno en la investigación define si esa violación tiene directamente relación con el embarazo. Uno sabe si la mujer está en un periodo fértil o no, y si sabe si hay antecedentes de otro embarazo que puede haber antes de la violación. Por eso es que se realizan todos los exámenes. Cuando una mujer llega violada, se solicitan exámenes para ver si hay una enfermedad de transmisión sexual. Se hace también para hepatitis B, que es otra que se transmite en la relación, y se hace Gravindex. Ahí nos indica si en ese momento esa persona está o no embarazada. Ya después, si hay un producto posterior, uno sabe con los días de embarazo y con las ecografías, se sabe si está relacionado esa violación con el embarazo que está diciendo la persona que tiene. Nosotros los cristianos, tanto desde el punto de vista protestante y católico romano, vemos el aborto como una situación que atenta contra el derecho a la vida que todo ser humano tiene. La razón de por qué esa posición es tan firme es porque la vida es un derecho inherente a Dios, es decir, que el hombre ni siquiera es creador, sino es procreador. En ese sentido, el negarle la vida a un ser humano, a un niño que está naciendo, que está en el útero de su madre, es negarle el derecho a la vida, que es un derecho consagrado por Dios para todo el ser humano. Hola, mami, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días me concebiste en tu pancita. La verdad, no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamá. A ver, yo creo que no hay necesidad de abortar. La Iglesia o las leyes de la Iglesia son muy claras, ¿no? Aquella persona que aborta o que colabora en un aborto
queda excomulgado late sentencia, o sea, es decir, en el momento en que esa persona cometió el aborto, en ese mismo momento queda excomulgada, sepa ella o no sepa, ¿sí? Usted me pregunta, bueno, y la persona si se arrepiente, Dios la perdona, ¿cierto? Pero tiene que haber como ese cambio de vida, ¿sí? Tiene que haber como ese cambio de vida y se le levanta la pena de la excomunión y esa persona queda otra vez perdonada, pero como les decía, con la necesidad de que haya como una restitución sobre esa, digámosle, ese pecado que cometió. Cuando hay malformaciones del feto, esas malformaciones son inviables con la vida o van a salir unas malformaciones que va a tener muchos problemas durante su nacimiento, o hay un riesgo eminente de muerte de la madre. Esto los deben determinar definitivamente los médicos, el ginecólogo. Usted sabe que la parte de las malformaciones del feto ahora está muy adelantado, las ecografías de todas estas dimensiones tan grandes donde ya se puede determinar cómo viene ese fetico, además de los estudios que se hacen al líquido amniótico. Estos son avances de la ciencia que son una maravilla para evitar que haya riesgos del feto y riesgos de la madre. Ya han pasado un mes desde mi concepción y ya estoy viendo cómo mi cuerpecito se empieza a formar. Digo, no estoy tan bonito como tú, pero con el tiempo ya verás cómo me voy a parecer a ti. Déjame nacer, déjame vivir. No soy culpable, no, de los errores que cometiste. Déjame nacer, déjame vivir. No seas tú quien decidas, no, quitarme la vida, no. Ella es hermosa, bella, preciosa del jardín de papá, la flor más hermosa, inteligente, talentosa, de la cual mamá se siente. El pecado del aborto es tan grave que solo es perdonado por los obispos o en casos especiales por los sacerdotes. Hay momentos, digámosle, hay tiempos, por ejemplo en Cuaresma, en Adviento, que el señor obispo nos da a nosotros la facultad de poder absolver el pecado y levantar la pena de la excomunión. Cuando el señor obispo no nos da esa facultad a nosotros como sacerdotes tenemos que remitir a la persona indicada, en este caso puede ser el vicario general, puede ser el mismo señor obispo, para que pueda levantar la pena, ¿sí? Digámosle, como pecado yo tengo la facultad de absolver, pero yo no tengo la facultad de levantar la pena de la excomunión. Eso queda reservado al señor obispo o a aquellos que el señor obispo le dé la facultad para levantar la pena. La sentencia de la Corte Constitucional falló en el sentido en 4 casos específicos, que son básicamente el caso por violación, malformación del feto, indefección de la madre, el estado mental de la madre. Y esos aspectos que legisló la ley son loables desde el punto de vista jurídico, pero no en cuanto a la vida, porque lo que se está legislando no es la situación de la madre, sino del bebé que viene en camino. Ese es el problema que los defensores de derechos no ven. Los movimientos pro vida a nivel mundial están defendiendo precisamente el derecho a ese niño que es indefenso, a ese niño que está concebido y que es una vida, que tiene el derecho a venir, a mirar, a pasar un periodo en esta tierra, y es un derecho que otras personas le están negando a él. Yo lo digo y lo hablo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la violación, o sea, desde el punto de vista, pues desde el punto de vista de lo que es la parte fiscalía. Yo siempre me pongo en el sitio aquí donde ejerzo mi profesión, me pongo en los zapatos de la persona. Yo no sé si religiosamente o no religiosamente, pero yo sí lo hago como persona. Si yo veo que yo o una persona muy cercana a mí tiene ese problema, lo vivo en carne propia, yo sé cómo, o sea, me pongo en los zapatos de la persona, y desde ese punto de vista yo puedo creer que se debe actuar. Ya si usted tiene un convencimiento religioso o no, ya forma parte de la concepción de cada uno. Sin embargo, mami, hay algo que me tiene un poquito preocupado. Últimamente me he dado cuenta que hay algo en su cabecita que no te deja dormir. Pero bueno, ya se te va a pasar, ¿verdad? No te apures, mami, yo te quiero mucho. Se le está quitando la vida a un ser indefenso, ¿cierto? Y entonces eso lleva una pena, no solamente una pena, digámosle, del pecado, sino una pena canónica,
¿sí? Porque la iglesia tiene leyes y como cristiano estoy en contra de esas leyes. Por ejemplo, si yo mato a alguien, ¿sí? De una vez viene el pecado porque yo le quité la vida a alguien, pero también el derecho civil me pone una pena a mí, ir a la cárcel o una determinada situación, así pasa en la Iglesia Católica. Aquí la excomunión es la pena, ¿no? ¿Con qué sentido? No con el sentido de sacar a la persona de la iglesia totalmente, sino que esa persona se convierta, vea que lo que hizo está mal, que no solamente pues quedó en su conciencia, sino que tiene unas repercusiones a nivel también eclesial. La ley es la ley y es clara y está hecha para proteger a la persona. Dígame usted si es un menor, que fuera su hija o fuera su hermana, a ver usted cómo actuaría. Entonces, las cuestiones son desde el punto de vista de cada uno, pero hay puntos de vista, por ejemplo, desde el punto de vista de la ley, es la ley y es de protección a las personas. Las demás, del feto y de la madre, también son de protección. Sí, lo interesante es que esa persona que ha cometido el aborto empiece a darse cuenta, ¿no?, que le quitó la vida a una persona indefensa, ¿sí?, que simplemente se estaba gestando. Mire que la sociedad de hoy o muchas personas de hoy nos dicen, no, esa persona que se está gestando no tiene vida, pero resulta que sí tiene vida, ¿cierto? Ahora nos dicen esto también, es que esa persona es parte de la mujer y resulta que no, es un individuo totalmente diferente a la mamá. Entonces hay que mirar eso, ¿sí? Hay que mirar eso y empezar a darle como el sentido a la vida. Nosotros vivimos en una sociedad de muerte, donde aquí matar pues nos da igual, ¿no? Y la conciencia, pienso yo, no nos remuerde frente a esas situaciones. El caso de las violaciones, nosotros tenemos que partir de un punto de vista, y es que todo acto que nos sucede a los seres humanos es producto de la soberanía de Dios. Entonces, si Dios permite algo en la vida de cualquier ser humano, una violación, una situación, tenemos que entenderlo como parte del proceso de la soberanía de Dios. Ahora, cuando uno mira las estadísticas de aborto, Gabriel, uno ve que realmente los casos de violación son mínimos. El 97-98% de casos de abortos son producidos no por violaciones, no por malformaciones de niños por nacer, sino son producto más bien del aborto por la irresponsabilidad y la falta de educación sexual. Las leyes colombianas despenalizaron el aborto en Colombia en 3 causales, pero en la práctica vemos que el aborto es libre, es decir, por cualquier motivo las mujeres están abortando. Esto se ve reflejado y afecta especialmente la salud mental de las mujeres. El aborto rompe todos los vínculos. ¿Cuáles vínculos? El de la madre y el hijo, el del padre y su hijo. En el hombre específicamente, el aborto va a destruir los roles del hombre. ¿Cuáles son esos roles? Proveer y proteger. Esto se ve manifestado en el hombre después de que pasa el aborto. Él se hace la pregunta, ¿por qué no fui capaz de proteger a mi hijo? ¿Por qué no le provee afecto, acogida, amor? Mami, no te acuestes. Mami, apenas son las 2 de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Yo no tengo nada de sueño. Solo quiero seguir jugando con mis nuevas manitas. ¡Épale! ¿Qué es ese tubito que está en mi casita, mami? ¿A poco es un juguete nuevo? Oigan, porque están succionando mi casa. Mami, esa es mi manita. ¿Por qué me la están arrancando? No ven que me duele mucho. Mami, ayúdame, mami. ¿Que no ves que todavía estoy muy chiquito y no me puedo defender? Mami. Tiene que nacer, inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di. Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di. Según la ley colombiana, se puede abortar legalmente si el feto viene con malformaciones físicas severas. Si es un feto muy mal formado, va a tener muchas probabilidades de tener dificultades durante toda la vida, y si es la madre, esa madre tiene el riesgo de muerte y de dejar huérfanos a una serie de personas. Yo pienso que la ley está bien hecha, sin
meter nada desde el punto de vista religioso, solamente desde el punto de vista científico. Es que no hay excusa para abortar, no hay excusa, ¿no? Porque es que nosotros no somos el dueño, o la mamá no es el dueño de la vida de ese ser que viene en su vientre. Son dos personas totalmente diferentes y eso tenemos nosotros que tenerlo muy claro. Les decía anteriormente que la sociedad de hoy nos dice, no, es que ese niño que viene es parte de la mamá y la mamá puede decidir. No, son dos seres totalmente diferentes y no hay ninguna razón para quitarle la vida a ese ser. La situación estadística de malformación genética es mínima y hay estadísticas muy confiables en esto. El problema es que si como pareja alguien decide traer un niño, la ciencia ha avanzado mucho, la ingeniería genética ha avanzado mucho y se puede detectar a tiempo si hay incompatibilidad, si una pareja ve que va a tener incompatibilidad a su niño. Antes de abortar, lo ideal sería mirar primero si ese niño viene con una malformación genética, adoptar mejor un niño, tomar otra opción, pero no asesinar a una persona que no tiene la culpa de nacer con esa malformación genética. Aún en el caso de que un hijo venga con malformación genética, vuelvo e insisto, la vida es producto de Dios y en Dios no hay errores, en Dios no hay equivocaciones. Si ese niño viene, un niño con síndrome de Down, un niño con cualquier deficiencia, es producto de la gracia de Dios y tenemos que entenderlo y aceptarlo de esa manera. Hay que hacer frente a las situaciones, ¿no? Hay que hacer frente a las situaciones y un embarazo pues te va a cambiar la vida, pero pues también te va a hacer feliz, ¿no? Y si eres consciente del ser que llevas ahí, no lo vas a botar. Yo pongo este ejemplo, ¿no? Es como si nos cortaran a nosotros una pierna, ¿cierto? ¿Quién va a querer que le corten una pierna? Nadie. Entonces lo mismo pasa con eso, es un hijo que se está gestando, es un ser que hay que darle vida, por muchas situaciones difíciles que haya, por si el papá, la mamá no le guste, pero es un hijo, ¿no? Es una persona, es un ser que hay que darle también la vida, ¿no? Así como nos la dieron a nosotros, yo creo que también tenemos la obligación de darle la vida a esa persona que está engendrada en un vientre. Una de las cosas importantes es que todas las cosas que Dios permite en nuestra vida son para nuestro propio beneficio y para la gloria de Él. Si viene un niño con malformación, ese niño posiblemente tiene un propósito de Dios para esa vida. Entonces lo importante de esto no es tanto el aborto, tenemos que ir a la responsabilidad sexual al momento de concebir, ahí está la parte importante. Y en ese sentido creo que todos los estamentos de la sociedad tenemos que trabajar mucho en educar, en formar, en que la gente antes de tener una relación sexual sea una relación sexual responsable, porque Dios ha dado el sexo como una bendición, que ese es el punto que nos están tocando las personas. Y ese sexo responsable implica también el cuidarnos, el mirar la compatibilidad, muchos aspectos genéticos que son importantes y que la ciencia nos brinda la oportunidad de tenerlos claramente para evitar eso, un asesinato. ¡Mami, ayúdame! Mami, han pasado ya 17 años desde aquel día y aún veo cómo todavía te duele esa decisión que tomaste. Por favor, ya no sufras. Acuérdate que te quiero mucho. Déjame nacer, déjame vivir. No soy culpable, no, de los errores que cometiste. Déjame nacer, déjame vivir. No seas tú quien decidas, no, quitarme la vida, no. Ella es hermosa, bella, preciosa del jardín de papá, la flor más hermosa, inteligente, talentosa, de lo cual mamá se siente orgullosa. Fue bien formada desde muy pequeña, nunca tuvo tiempo para jugar, pero el tiempo pasa sin preguntar. Ya no es una niña, tiene 15 de edad. Por su mente pasa curiosidad. Quiere descubrir, quiere explorar cosas en las que no debe pensar. Y papi y mami se empiezan a preocupar. Déjame nacer, déjame vivir. No soy culpable. Un tema bastante actual, el aborto. Este sábado 4 de mayo se hará concentración en la ciudad de Bogotá a las 11 de la mañana en la Plaza de Bolívar, precisamente para defender el derecho a la vida desde la concepción. Así finalizamos Punto de Vista, la versión hecha noticia. Feliz tarde.